Vamos a empezar. Este es el reforzamiento. En cuanto a su consolidado número uno, vamos a tratar todo lo que se ha tratado hasta ahora y un poquito reforzarles algunos puntos bajos, algunas cosas que recordarles que tal vez ya lo han visto en hematología general. Y ya, vamos a empezar. Primeramente, evaluar. Un momento, ¿dónde está mi? Ya. Primeramente, evaluar si nuestro paciente presenta anemia. Nuestros primeros marcadores que debemos evaluar serían nuestro recuento de rojos, nuestra hemoglobina y nuestro hematocrito. Aquí están nuestros valores de referencia y si estos están dentro del rango bajo, entonces ya estaríamos hablando de una anemia. Y posteriormente con los siguientes marcadores, con diferentes pruebas, vamos a poder saber de qué tipo de anemia estamos hablando. Entonces nuestra hemoglobina es esta, ¿no? En hombres, en mujeres, ya ustedes la saben. Esto es el mayor indicador que nos diría que estamos frente a una anemia. Por lo general el hematocrito puede ser variable, pero su recuento de rojos y la hemoglobina son lo que va a predominar aquí para saber que es una anemia. Entonces, muy aparte tenemos nuestro recuento de eritrocitos y los términos, ¿no? Cuando estamos, por ejemplo, frente a eritrocitos bajos, estaríamos hablando frente a una eritrocitopenia. Y frente a eritrocitos altos, cuando por ejemplo hay un problema de policitemia o poliglobulia, entonces ahí el término sería eritrocitosis. ¿Ya? Eso. Les puede venir en el caso clínico si están frente a tal vez eritrocitos dentro del rango, si están bajos, si están altos y esos términos. De igual manera, cuando estamos frente a los leucocitos, estos valores de referencia y les puede venir dentro de las alternativas si están frente a leucocitos bajos, una leucopenia, si están frente a leucocitos altos, una leucocitosis y eso, ¿no? Por lo general, leucocitosis va a haber mucho tanto en problemas inflamatorios que muy recurrentes, problemas infecciosos, daño tisular, es normal que los leucocitos se eleven. Y los leucocitos ya cuando se elevan, por ejemplo, mayor a 10.000, los casos de pacientes leucémicos, por ejemplo, van hasta 100.000 para arriba. Es un marcador de leucemia. Adicionarles, ¿no? Ahora, cuando hablamos de plaquetas, también hay términos. Cuando estamos hablando dentro de plaquetas bajas, estamos hablando de la trombocitopenia. Y cuando estamos frente a lo normal, este rango, memorízenselo, esto es lo normal. Y hablando de plaquetas un tanto elevadas, el término sería trombocitosis. Les va a venir en su examen para que evalúen todos estos parámetros, tanto leucocitos, tanto plaquetas, tanto eritrocitos, si hay anemia, no hay anemia y todo eso. Ahora nos vamos aquí en cuanto a nuestra fórmula diferencial, cómo es el conteo a nivel de los adultos, a nivel de los niños. En sí, tómenlo como si esto fuera su recuento de 100 células. Y es como si, les doy un ejemplo, ¿no? En el basófilo, por ejemplo, en 100 células se ha encontrado un basófilo. Entonces ese sería el mejor ejemplo que les puedo dar. Por eso es que sería de 0 a 1%. Y así. Entonces aquí nos vamos primero a los neutrófilos segmentados. Cuando estos están bajos, en sí en general, ¿no? Cuando tenemos cualquier deficiencia, cuando está bajo el término penia. Y cuando hay algo que está muy elevado, el término citosis o filia. Cualquiera de esos. Entonces, cuando nosotros estamos frente a neutrófilos bajos, un ejemplo tal vez 30%, estamos frente a una neutropenia, ¿ya? Por otra parte, cuando estamos frente a una neutrofilia, eso quiere decir que nuestros neutrófilos están elevados, tal vez en los adultos un 90% así. También les va a pedir que interpreten esos valores. Por ejemplo, si ustedes están con un 90% a nivel de neutrófilos, ¿en qué pensarían? ¿Cuál sería el posible diagnóstico? ¿Qué posible causa hace que haya presencia de esta neutrofilia? ¿Qué me pueden decir ahí? Como un proceso infeccioso por bacterias.
el número de neutrófilos segmentados tiende a elevarse. Ya. Por ahí en el chat, ¿qué me pueden decir? Ujú, muy bien. Como dice su compañera, estamos frente a un proceso infeccioso, proceso inflamatorio o un proceso de daño tisular también. Entonces, por ejemplo, si ustedes están frente a un caso clínico donde hay una neutrofilia, entonces ustedes ya se van directamente a un proceso infeccioso un tanto bacteriano. Entonces aquí bacterias, ¿ya? Bacteriano. Tanto neutrófilo segmentado como bastonado. De igual manera, cuando haya bastonados ahí en sangre periférica muy elevados, también nos indica que hay un proceso bacteriano. También hay otras posibles causas eh, que se tienen que evaluar, pero por lo general el que manda son los segmentados. Ahora cuando nos vamos a los linfocitos, de igual manera el término linfocitopenia y también linfocitosis. Cuando estamos frente a una linfocitosis, por ejemplo, cuando está elevado, doy un ejemplo, un igual 90%, ¿frente a qué proceso estamos? ¿Qué me pueden decir? Por ejemplo, Proceso viral de virus, infección viral. ya, ¿qué más? Ujú, muy bien. Ese sería un proceso viral, proceso de virus, ¿no? Por ejemplo, el dengue, COVID-19 y demás virus que también podemos citar. Entonces, linfocitos elevados, linfocitosis, proceso viral. Tanto monocitos, también, ¿no? Al igual que los neutrófilos segmentados, primera línea de defensa, esto por lo general es bacteriano también. También hacen la misma función que los neutrófilos, fagocitar. Ahora, eosinófilos, ¿qué me dicen? ¿Qué proceso? ¿Qué cuando esté elevado? Infección parasitaria. Ya, por ahí. Ujú. Muy bien, chicos. Estaríamos frente a procesos parasitarios. Parásitos. ¿Ya? Sin embargo, ustedes tengan en cuenta que, por ejemplo, cuando están ya tal vez en su internado, en su carrera como profesionales, es bueno que sepan que no todos los parásitos hacen eosinofilia. Más que nada los que hacen son los helmintos o los que tienen forma larvaria. Ya, por ejemplo, Giardia, y demás amebas no hacen parasitosis. Eso también para que lo sepan. Entonces, eosinofilia, más que nada hablar de parásitos. También procesos de alergia e hipersensibilidad. Basófilos también de igual manera, solamente alergia y hipersensibilidad, ¿ya? Este cuadro memorízenselo, hablamos de eosinofilia y basofilia cuando están elevados. No se olviden, les va a venir para que ustedes puedan interpretar también, para que ustedes sepan ante qué proceso están, les va a venir en sus alternativas y con eso ya más o menos saben en frente a qué proceso están, ¿no? Ya. Ahora lo siguiente que nosotros debemos evaluar serían nuestros recuentos de impedancia eléctrica, el equipo hematológico, qué valores nos va a arrojar frente a BCM y CHCM, que son los principales. Un tanto descarten el HCM, este puede ser variable. Este es el más, el CHCM es el que nos va a decir realmente. El HCM es todavía un poco dudoso. Este nos confirma el CHCM. Por eso es que mejor le hacemos caso al CHCM. Nos vamos al volumen corpuscular medio. Cuando nosotros estamos frente a 80-100 femtolitros, estamos frente a lo normocítico. Mayor macrocítico, menor microcítico. Ustedes ya esto lo saben perfectamente. De igual manera, para que ustedes recuerden, concentración de hemoglobina corpuscular media, valores de referencia, y cuando estamos hablando de, aquí pues nos habla un tanto del color, cómo está la hemoglobina a este nivel. Entonces hablamos de hipercromía, hipercrómicos y también hipocrómicos, cuando estarían bajos
por debajo de estos valores. Entonces, cuando nosotros nos dicen, dinos fisiológicamente cómo está compuesta esta anemia, entonces ya ustedes pueden usar estos términos: normocítico normocrómico, macrocítico hipocrómico, microcítico hipercrómico y demás, ¿no? Eso también les va a venir para que ustedes interpreten. Y ya con esos valores de referencia les hace más fácil. Y otro, la prueba de amplitud de distribución eritrocitaria, el RDW. Este solamente nos va a medir lo más importante de es si hay o no hay presencia de anisocitosis. En su examen les va a venir, por ejemplo, un RDW de 17. ¿Qué me pueden decir? ¿Existe o no anisocitosis? Sí, sí existe anisocito. Sí existe. Ya Y quiero darles algo que nos dijeron también, o sea, cuando hay la presencia de anisocitosis son en anemias crónicas, ya, o sea, como las carenciales. va a depender mucho, pueden ser por muchos factores. La gran mayoría de anemias van a ser anisocitosis, porque ya estamos hablando de que va a haber normocítico, puede haber microcítico, puede ser una combinación entre normocítico y macrocítico. Por eso. Pero sí, cuando ya encontramos, por ejemplo, valores de un RDW de 20 a más, es que sí estamos frente a una población tanto macrocítica, microcítica, normocítica. Pueden haber tres poblaciones y ahí sí la anemia ya es muy grave, ¿no? Ya. Si estamos frente a una anisocitosis, les va a venir. Entonces ya ustedes saben con estos valores de referencia si existe o no existe anisocitosis. Y ahora vamos a empezar con las anemias. Ya ustedes saben, ya han descrito bien el caso clínico, ahora solo les falta saber cuál sería el diagnóstico. Entonces esto lo vamos a saber de acuerdo a este cuadrito, de acuerdo a cómo vamos a estudiarlos, cuáles son sus pruebas confirmatorias. Tenemos primero las anemias microcíticas. Frente a estas estaría la sideroblástica, la talasemia, la ferropénica y enfermedad crónica, que van a tener ese mismo comportamiento a nivel del BCM menor 80. Menor 80, anemias microcíticas, BCM. Entonces aquí lo más importante en sí es un tanto el perfil de hierro, ¿sí? Nos va a acompañar tanto la ferritina, no, perdón, el hierro sérico, que nos va a diferenciar entre estos dos grupos, tanto el hierro sérico bajo en la ferropénica y enfermedad crónica y un hierro sérico normal o alto en la sideroblástica y talasemia. Para diferenciar entre una ferropénica y enfermedad crónica, CTFH alto es el más principal. Es el indicador de que hay falta de hierro. A comparación de enfermedad crónica, donde aquí este hierro está dentro de los macrófagos, está ahí secuestrado. O sea, esta ya no es una falta de hierro. Ahora comenzamos con la ferropénica, la más fácil, ¿no? Les va a venir sintomatología, la pica, todo eso. Y ese va a ser el que más te va a ayudar, el CTFH, y los demás vamos a encontrar un tanto bajos. Ahora nos vamos a enfermedad crónica. De igual manera, el CTFH te va a ayudar y el hierro sérico, que son los principales. Entonces aquí vamos a visualizar, como ya no hay falta de hierro, qué está pasando en el hierro, por qué, por qué se debe esta patología. Es que el hierro va a estar frente al citoplasma del macrófago. Entonces aquí se van a evaluar los depósitos de hierro. Tanto para sideroblástica como enfermedades crónicas es la misma tinción, la de Perles. Y se hace una muestra medular, o sea, el mielograma, ¿no? Una muestra medular. Entonces ya con esta tinción, esta muestra medular, le hacemos esa tinción y ya sabemos de que si existen estos macrófagos con hemosiderina o depósitos de hierro, estamos frente a una anemia por enfermedad crónica. En su caso clínico les va a soplar, les va a venir muestra medular de macrófagos con depósitos de hierro y ya saben en qué tipo de anemia están. Ahora nos vamos por esta parte donde vemos de igual manera muestra medular, se le hace la misma tinción,
Pero aquí ya no son macrófagos. Aquí estamos hablando de precursores eritroides, tanto policromático, ortocromático, tu eritroblasto basófilo, el proeritroblasto de por sí. Entonces tenemos nuestra célula y van a haber depósitos de hierro. Y cuando este ya hace un anillo con el hierro, ya esto es patológico. Cuando hay presencia de hierro a nivel del precursor eritroide, ya se le llama sideroblasto. Y cuando hace esta forma de anillo, ya se le considera sideroblasto anillado. Y esto ya es patológico. Por lo general pueden encontrar en pacientes normal sideroblastos, pero no haciendo la forma de un anillo. Porque esto ya nos indica de que sí hay demasiado secuestro a nivel del hierro. Igual, evaluar 15% de sideroblastos anillados es lo que más nos confirma esta prueba, ¿no? Para la anemia sideroblástica. Por otra parte, tenemos la talasemia, un problema genético, donde se evalúa el historial de la familia y para confirmar se le hace la electroforesis de hemoglobina. Electroforesis de hemoglobina, ¿ya? Esos son los principales. La ferropénica ya ustedes la conocen, todo bajo, desde mato general ya les han venido casos clínicos y aquí el ancho de distribución eritrocitaria va a estar así. Tal vez incluso a veces ni siquiera hay presencia de anisocitosis. Incluso puede haber solamente población microcítica, pero también hay normocitos, ¿no? Ahora la talasemia, esta va a ser falta de síntesis de las globinas. Entonces a nivel de las cadenas, esto ya se los había explicado más o menos cómo está compuesta la hemoglobina A, cómo está compuesta la hemoglobina B, A2, perdón. Cuando estamos aquí frente a la deficiencia de alfa, entonces estaríamos hablando de una alfa talasemia. Cuando estamos frente a la deficiencia a nivel de esta cadena beta, entonces estamos hablando frente a la beta talasemia. Ese es el resumen de todo esto, cómo pasa esta patología. Entonces nosotros por eso hacemos nuestra pruebita, que es la electroforesis de hemoglobina. En aquí pues es normal cuando en un recién nacido encontrar hemoglobina fetal, va a ser en mayor porcentaje. A nivel de que este recién nacido pase el tiempo, va desapareciendo esta hemoglobina fetal y va aumentando tanto hemoglobina A como hemoglobina 2. Ahora cuando estás frente a un adulto normal, estos son los valores de referencia. Entonces, a nivel de A tenemos esto, a nivel de A2, esto. Ahora para evaluar cuando son patologías, entonces aquí lo que pasa es que a nivel de hemoglobina 2 aumenta de 3 a 10%. Aumenta, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si este aumenta, entonces le quitaría espacio a la hemoglobina A nada más. Entonces esta disminuye. Como ven en el gráfico, esto y esto no son iguales. Le ha quitado espacio, es que esto ya es patológico. Entonces estaríamos frente a una beta talasemia. Ahora aquí, frente a la alfa talasemia, en sí podría ser la aparición de hemoglobina de Bartz o también la hemoglobina H. Aquí me confundí de diapositiva. Puede haber de igual manera, ¿no? De un 5 hasta un 15%. Entonces hemoglobina de Bartz o hemoglobina H. Esto es muy difícil que les aparezca. La hemoglobina H es el mayor marcador. Y la hemoglobina H de igual manera aparece aquí. Entonces, basta que haya aparición de esta, de un valor elevado, estamos frente a una alfa talasemia. Ahora, por otra parte, de igual manera también nos sirve la electroforesis de hemoglobina para la anemia drepanocítica. ¿Qué es lo que les decía la profesora? Cuando hay aparición de hemoglobina S, entonces ya tenemos nuestra prueba, ¿no? Por ejemplo, en pacientes con beta talasemia, adulto normal, no hay aparición de esta hemoglobina S. En cambio, en una drepanocítica se evidencia esta hemoglobina S. Basta que haya esta aparición de hemoglobina S y es considerado anemia drepanocítica. Esa sería nuestra prueba confirmatoria. Y obviamente si hay aparición de hemoglobina S va a estar disminuida tanto hemoglobina A normal como hemoglobina 2. Y ya.
Nos vamos a la sideroblástica. Aquí pues de igual manera los depósitos de hierro a nivel de los precursores eritroides o eritrocitos inmaduros. La sideroblástica igual se encuentra a nivel de esto, ¿no? Los eritrocitos. Tinción de Peirce, muestra medular. Enfermedades crónicas, la diferencia, misma tinción, misma muestra medular y aquí se visualizan macrófagos con depósitos de hemosiderina o en macrófagos con depósitos de hierro. Cuadro diferencial para que un poco ustedes analicen aquí cómo es el comportamiento a nivel de la prueba, ¿no? de hierro, perfil de hierro. Ahora en las normocíticas, aquí enfermedad crónica también hace el mismo comportamiento. A nivel nosotros para visualizar que estamos vemos tres poblaciones que están disminuidas, llamada pancitopenia. Entonces se le puede hacer un mielograma para saber qué está pasando a nivel de médula ósea. Entonces aquí encontramos médula ósea pobre, hipocelular. Esta puede deberse a diferentes factores, ¿no? Como uno de ellos la quimioterapia. Entonces estaríamos frente a una anemia plástica. Dentro de las normos también está la drepanocítica, que ya les voy a explicar también. Aquí no habla mucho de reticulocitos, pero por lo general encontramos reticulocitos altos también en la drepanocítica. Ahora nos vamos a reticulocitos altos, cuando la médula ya se está haciendo responsable y algo está pasando y la médula trata de compensar, ¿no? Mandando eritrocitos inmaduros. Entonces nos vamos a nuestro perfil hepático. Cuando tenemos un LDH bilirrubina indirecta elevada estos son marcadores de hemólisis, son marcadores de que está pasando algo. Por lo general los eritrocitos se están destruyendo. Entonces tenemos la anemia hemolítica. Estos son los marcadores que nos va a decir que estamos frente a una anemia hemolítica. Y por otra parte tenemos esta, ¿no? Esta anemia que también no hay mucha importancia, no les va a venir en el examen. Aquí tenemos nuestra anemia drepanocítica, esto ya les expliqué más o menos en el anterior reforzamiento. Entonces aquí, presencia de hemoglobina S en la electroforesis de hemoglobina. Basta que haya presencia drepanocítica o falciforme, cualquiera de esos dos. Listo, eso solo con drepanocítica. Ahora nos vamos a la plástica, muestra medular, ver pancitopenia, tanto glóbulos rojos bajos, tanto plaquetas y glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Nos vamos a las macrocíticas. Dentro de las macrocíticas, BCM mayor a 100. Entonces dentro de estas estaríamos primero hablando de la vitamina B12 y ácido fólico. Cuando uno de estos está disminuido, puede ser uno o los dos también, estaríamos hablando frente a la anemia megaloblástica. Esta descártenlo. Ahora nos vamos por otra parte, reticulocitos altos. Entonces aquí encontramos, ya nosotros sabemos cómo se da esta anemia hemolítica. Ya sabemos los marcadores LDH y bilirrubina indirecta. Entonces aquí le hacemos una prueba. De por sí, la primera prueba que le hacemos es el CUMS. El CUMS nos va a decir si estamos frente a autoanticuerpos. Entonces si esta prueba nos sale positivo, entonces sería una anemia hemolítica autoinmune. Si el CUMS nos sale negativo, nos vamos a hereditarias. Entonces estos serían por patologías a nivel hereditario. La principal en sí, estamos frente a anemias por defecto de proteínas de membrana. La anquirina, la espectrina, que hacen que el eritrocito no tenga esa flexibilidad. Entonces aquí tenemos la esferocitosis, ovalocitosis y eliptocitosis hereditaria. Depende de cuál nos aparezca en el caso clínico, lo vamos a poner. Si nos aparece esferocitos 20%, entonces hablamos de esferocitosis hereditaria. Si nos habla de eliptocitos, igual eliptocitosis hereditaria. El que sí principales puede venir es esferocitosis. Ahora tenemos la megaloblástica, que ya les expliqué, vitamina B12, si les habla de que en el frotis sanguíneo se ha visualizado neutrófilos con hipersegmentación mayor a 5 lóbulos, es que estamos frente a una megaloblástica.
y de que hay macrocitos. Y esta no es confirmatoria, obviamente. Esto va a hacer que hayan cambios megaloblásticos a nivel del precursores eritroides, causando asincronismo de maduración, que son muy confusos. Tanto policromático, ortocromático, aumentan de tamaño. Dentro de las autoinmunes, esta puede ser causada por autoanticuerpos, ¿no? Como les decía. Y esto más que nada, evaluar CUMS. CUMS nos va a decir de qué es autoinmune. Si el CUMS es negativo, pensamos en otras causas, como por ejemplo las que son eliptocitosis, esferocitosis. Entonces aquí la anquirina y la espectrina. El diagnóstico en sí es que uno de estos esté elevado, mayor al 15%, y si hay sospecha, con esto prueba lo diagnosticamos, que sería la fragilidad osmótica. Esta es la prueba confirmatoria para saber que estamos frente a eliptocitosis, esferocitosis o velocitosis hereditaria. Ya. A ver, les hago un ejercicio. Por ejemplo, tenemos un BCM de 70 y se visualizan macrófagos con depósitos de hierro. ¿Frente a qué anemia estamos? Ahí en el chat. Ejercicio número 1. Anemia por enfermedades crónicas. ¿Qué me dicen ahí en el chat? Por enfermedades crónicas. Aldi. Ya. ¿Qué más? Muy bien. Frente a una anemia microcítica. Y ya sabemos que es microcítica, su prueba confirmatoria, macrófagos con hemosiderina o depósitos de hierro. A ver, un ejercicio número 2. Celulita, hipersegmentación, BCM 110. ¿Frente a qué anemia estamos? Y todavía ácido fólico Megaloblástico. disminuido. Sí, megalobláctica, porque los folatos también van a estar disminuidos y el BCM aumenta. Muy bien, megaloblástica. Estamos frente a una anemia macrocítica. Se evalúa, ¿no? Tanto ácido fólico como vitamina B12. Esta puede ser unicarencial o bicarencial. Y lo que más se visualiza en frotis es la hipersegmentación. A ver, ejercicio 3. BCM de 50. 50 y ¿qué visualizamos? A ver. Precursor eritroide haciendo depósitos de hierro en anillo. Anemia sideroblástica con Sideroblástica. Ya. Muy bien, sideroblástica, ¿no? Estamos hablando frente a una anemia microcítica y su prueba confirmatoria sería muestra medular, tinción de PERS y se visualizan precursores eritroides con depósitos de hierro. A ver, un BCM de, ¿qué podríamos decir? De 110 también, presencia de esquistocitos al, digamos, 30% y prueba CUMS positivo. ¿En qué anemia pensamos? anemia hemolítica autoinmune.
Muy bien. Frente a una anemia hemolítica autoinmune. Hemolítica, los esquistocitos, ¿no? Fragmentos de eritroides y el CUMS positivo que nos dice que es autoinmune. Si es CUMS negativo, pensamos en otras causas que no son autoinmunes, serían hereditarias. A ver, aquí, esferocitos. Esferocitos al 50%. Ya. ¿Qué prueba le hacen para saber si puede ser una esferocitosis hereditaria? ¿Qué prueba le hacen para confirmar? Test de fragilidad osmótica. ¿Qué me dicen aquí en el chat? ¿Qué más? Fragilidad osmótica. Listo. Entonces, si hay esferocitos, para nosotros saber qué tipo de... Si estamos frente a una esferocitosis hereditaria, le hacemos la fragilidad osmótica. Listo, con eso ya ustedes están bien. Ahora, por ejemplo, último. Presencia de drepanocitos. ¿Qué prueba le hacen? Drepanocitos al 50% igual. ¿Cómo se llama la prueba para drepanocitos? Electroforesis de hemoglobina S. Ya, ¿qué me dicen aquí en el chat? Encuentran drepanocitos 50%. Una electroforesis. Ya, la prueba se llama electroforesis de hemoglobina. Ya, no se llama electroforesis de hemoglobina S. Se llama electroforesis de hemoglobina y ahí recién nosotros ¿qué buscamos? Hemoglobina S. Ya, se llama electroforesis de hemoglobina. ¿Qué buscamos? Ahí recién buscamos la hemoglobina S. La prueba se llama solo electroforesis de hemoglobina. Ya, muy bien. Esos son los ejercicios más claros que les puedo hacer. Son pruebas confirmatorias y ya ustedes con eso sacan su diagnóstico. Ahí todo claro, chicos, anemias o algo que repetir. Sí, Ya. Vamos a con el siguiente tema, ¿ya? Entonces hablamos de las leucemias. Esta va a ser proliferación clonal de células neoplásicas. Por lo general lo que nos va a llamar la atención son estas células grandes, los blastos. Entonces nosotros cuando hacemos frotis, de ahí nos vamos a un estudio de médula ósea, entonces vemos, ¿no? Y evaluamos si esta médula es hipocelular, normo e hipercelular. Entonces de acuerdo a eso nosotros evaluamos en qué tipo de médula estamos. Y no se olviden, a ver, les hago un ejercicio. Valor normal, 2 a 4 megacariocitos por espícula. Ustedes me van a decir si es verdadero o falso. Paciente con 6 megacariocitos por espícula, este es considerado un paciente normal. ¿Verdadero o falso? 6 megacariocitos por espícula, paciente normal. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Entonces, muy bien. El valor de referencia 2 a 4. 6 está pasando, paciente que está pasando algo a nivel de los megacariocitos. De igual manera, cuando encontramos un megacariocito también, entonces estos son los valores, ¿no? Que sí o sí tienen que respetar. Ahora, por ejemplo, tenemos esta fórmula que se la tienen que aprender sí o sí. 100% menos, esto es para saber en qué tipo de médula estamos. Son los valores de referencia en los que estaríamos evaluando, ¿no? A los pacientes, tanto su edad. Porque tanto la edad influye mucho en celularidad. Un ejercicio. Tenemos un paciente con, por ejemplo, 20 años. ¿Ya? 20 años. Hallamos el promedio solamente sería 80. Con esto nada más trabajamos y con esto trabajamos después.
Ahora nuestros valores. Primero le aumentamos más 10. Entonces con más 10 estaría 90. Y con menos 10 estaríamos hablando de 70. Entonces este paciente de 20 años, su celularidad a nivel de medular estaría entre un 90 a un 70%. Si estaría bajo, estamos hablando de que el paciente posiblemente hipocelular. Si estamos hablando de aquí para arriba, posiblemente tu paciente de 20 años es hipercelular. Pero los valores deberían estar dentro de estos. Este es un ejemplo. Ahora nos vamos a tinciones, ¿ya? Entonces nosotros ya sabemos las tinciones, para qué son estas, más que nada van a ser para medir químicamente, mediante reacciones químicas, sobre qué está compuesto tu blasto, si este va a ser linfoblasto o mieloblasto por lo general. Ahora solamente céntrense en esos dos, en mieloblastos y linfoblastos, ¿ya? Primero, una mieloperoxiasa, como dice su nombre, peroxiasa. Peroxiasa hace referencia de que es un componente granulocítico. Entonces, si este componente granulocítico es positivo, entonces estamos frente a mieloblastos. Es un ejemplo, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este campo, estamos hablando de puros blastos. Tú sin la tinción los ves como blastos. Le haces esta tinción de mieloperoxiasa y estos blastos te dicen que ya son mieloblastos, porque ya se visualiza este tipo de granulación, ¿no? Tiene afinidad por esos gránulos, tanto primarios como secundarios también. Entonces, solamente con esta mieloperoxiasa nosotros sabemos de que estos son de extirpe mieloide. Por ejemplo, aquí le hacemos esa tinción y decimos que raro, estos blastos no se han pintado. Es porque estos blastos son de otro tipo, serían de tipo linfoide, porque los linfocitos no tienen gránulos. Por eso es que no se pinta aquí. Entonces aquí, por ejemplo, una mieloperoxiasa es negativa. En una mieloide, mieloperoxiasa positivo. Aquí hay otro ejemplo. Por ejemplo, en una promielo también aparece, ¿no? Promielocítica. Aquí componente maduro se evidencia que hay positividad de esta mieloperoxiasa. Negro Swan Black, segunda tinción, que también es marcador mieloide, al igual que el mieloperoxiasa, marcador mieloide. El CAE también de igual manera, marcador mieloide. Tomen esos tres como marcadores mieloides. Esos tres, que nos va a decir que estamos frente a mieloblastos. Ahora, tinción de Paz, y también hay otra tinción llamada la TDT. Paz y TDT. Estas son dos tinciones. Una que nos va a medir linfoblastos y la otra de igual manera. Estas dos son marcadores linfoides. Por ejemplo, esta o esta célula eran simplemente blastos. Y al nosotros hacerle esta tinción de Paz o tal vez de TDT, nos dice que hay positividad a nivel de esta tinción. Entonces estos blastos ya no serían, al igual que la mieloperoxiasa, aquí es lo contrario. Si aquí pinta con la TDT o con el PAS, estamos frente a linfoblastos, marcadores linfoides. Solo con eso podremos decir que estamos frente a linfoblastos. El ANAE componente monocítico es netamente para monoblastos, para promonocitos, monocito maduro. Todos esos van a dar un ANAE positivo. Y aquí un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si aquí la mieloperoxiasa te sale positivo, obviamente en una mieloide, y esta que es linfoide, en una mieloide te va a salir positivo tanto mieloperoxiasa, tanto la esterasa como negro Swan Black. Entonces, en un marcador linfoide sería el PAS y TDT. Por otra parte, si es mieloide, entonces, ¿qué nos saldría negativo? Aquí el PAS y el TDT. Y a comparación de aquí, nos vamos a una mieloide. ¿Qué es lo que te saldría negativo? Tanto mieloperoxiasa, no tiene gránulos, negro Swan Black y esterasa, que este es el CAE. Listo, con eso sabes de que componente granulocito se va a pintar con mieloperoxiasa, negro Swan Black y el CAE. Ahora te vas al PAS y TDT, componente linfoide. Es lo contrario, ¿no? Tanto mieloide y linfoide son contrarios.
van a haber inmunofenotipos, ¿no? Por citometría de flujo. Entonces estos son marcadores que les va a apoyar en el caso clínico que van a hacer en práctica. Deben de saber, ¿no? Por ejemplo, CD33, CD13 son marcadores de cada célula. De cada célula, por ejemplo, cuando estamos hablando del linfocito CD8, CD4, tal vez un componente linfocítico, ¿no? Ahora nos vamos a anomalías citogenéticas. También las leucemias tienen mucho que ver con genética, translocaciones, inversiones y demás. Aquí les doy un ejemplo. Por ejemplo, una mieloperoxiasa. ¿Qué nos saldría aquí? ¿Positivo o negativo? Frente a esta célula. Tinción de mieloperoxiasa. ¿Positivo o negativo? ¿Qué dice? Ya, positivo. Ya. Nosotros vemos que hay presencia de bastón de Auger. Incluso esto nos está diciendo que estamos frente a mieloblastos, ¿no? Entonces, componente mieloide. Entonces nuestra mieloperoxiasa saldría positiva. Ya. Nos vamos a otro. Por ejemplo aquí. Nos vamos a la siguiente coloración. Negro, Swan Black. Positivo o negativo a nivel de este componente promielocítico y mielocítico. Ya, positivo. Dentro de nosotros clasificar nuestras células, promielocito, mielocito, todos estos están dentro de dentro de lo mieloide, ¿no? Entonces negro Swan Black es una tinción mieloide. Entonces sería positivo. A ver. Por ejemplo, ¿y el CAE? ¿Qué me pueden decir del CAE? ¿Positivo o negativo? Mm, Estamos el cara frente. sería positivo. Ujú, ya. Estamos frente a componente granulocito. Cuando ustedes ven una célula con gránulos, ahora nuestro mieloperoxidasa va a ser positiva. Todos los gránulos van a tener mieloperoxidasa. Entonces, mieloperoxidasa positivo, negro Swan Black positivo y CAE positivo. ¿Ya? Entonces aquí también sería positivo. Si hay gránulos, entonces nos vamos a una tinción que sería de paz, por ejemplo. ¿Positivo o negativo? Paz negativo. Hay componente granulocítico. El paz, marcador linfoide. Entonces, estos gránulos pues nos estarían dando un paz negativo. Marcador linfoide. Tanto paz, tanto TDT. Cuando solamente visualizamos células que están en un estadio de maduración donde se visualizan gránulos. TDT y paz negativo. Ya. Otro ejercicio. Una leucemia linfocítica. Nos vamos a un TDT. Positivo o negativo. ¿Qué me dice? Aquí. TDT, marcador linfoide. Entonces en una leucemia linfocítica nos estaría saliendo positivo. Ya.
Ahora, por ejemplo, estos serían componente monocítico. Nos vamos al NAE. Positivo o negativo. Estos son promonocitos en una leucemia monocítica. Promonocitos. La nave va a ser una tinción netamente para promonocitos, monoblastos y todos esos, ¿no? Monocito maduro también. Entonces aquí sería un ANA positivo. Y ya. A ver, vamos a un ejercicio último. Por ejemplo, cuando estamos frente a una... Esto les puede venir en el examen. Leucemia mieloide aguda. Frente a leucemias mieloides agudas, el mayor indicador sería nuestro... Pero mejor nos vamos con tinciones, ¿sí? ¿Y a qué leucemia hace referencia? Cuando tenemos, por ejemplo, nuestra mieloperoxidasa positivo, en lo primero que pensaríamos sería en una leucemia mieloide. En segunda instancia pensaríamos en una promielocítica. Ya, esas son. Negro, Swan Black. Lo mismo. Mieloide, en segunda instancia, promielocítica. Después el CAE, tanto mieloide como promielo en segundo lugar. Ahora nos vamos a al PAS y TDT. PAS en primera instancia nos dice que estamos frente a una leucemia linfocítica. Ya, eso por lo general. Y en segunda instancia, en una eritroide. Porque aquí no estamos hablando de gránulos. Y los eritroides no tienen gránulos. Entonces TDT de igual manera. Ya. PAS más que nada vamos a pensar en linfocítica. PAS positivo. Mieloperoxidasa positiva, leucemias mieloides. Te preguntan en el examen. Leucemia mieloide aguda, un ejemplo, ¿no? Te dicen, ¿cuál es el mayor marcador citoquímico que te diría o que te daría el diagnóstico? Entonces pensamos en la mieloperoxidasa. ¿Ya está? Mieloperoxidasa. De igual manera, no este orden. El que manda, la prueba que más manda es la mieloperoxidasa. Aquí de igual manera la prueba que más manda es el PAS. Y estas van después, que también nos ayuda en un estudio citoquímico. En segunda instancia está la promielocítica, no se olviden. Porque se pueden confundir. Si tal vez porque promielocítica también nos da esto positivo. Pero aquí cuando hablamos de tinciones, cuando hay mayor afinidad va a ser en una leucemia mieloide. PAS y TDT una linfocítica. Ya chicos, con eso ya estaremos culminando ya. ¿Todo claro chicos? ¿Alguna pregunta? No se olviden su asistencia por favor.